Hola, Tengan todos y todas muy buenos días. En nombre de la Gerencia de Regulación Financiera del Banco Central, les doy la bienvenida al webinar Promoviendo el acceso al financiamiento del sector agropecuario. El Banco Central de Reserva, como regulador del sistema financiero, tiene el agrado de presentar los principales cambios normativos de este primer trimestre del año 2021. Esto con los diferentes webinars que se han estado realizando y los que están planificados. En esta ocasión, con la presentación de las normas técnicas para la evaluación y clasificación de los créditos agropecuarios y constituir reservas de saneamiento, NRP-26. Les informamos que por medio del chat pueden hacernos llegar sus consultas, a las cuales se les dará respuesta al final del webinar. Los invitamos a hacerla llegar a lo largo de la ponencia y no esperar hasta el final. Esto con el fin de poder atender sus diferentes inquietudes. Sin más, a continuación iniciamos la ponencia a cargo de Dania López, Senior de Regulación Financiera. Buenos días a todos. Gracias a Edgar por esas palabras de introducción. Para el Banco Central es un gusto contar con su presencia esta mañana. Sin más preámbulo, damos paso al webinar denominado Promoviendo el acceso al financiamiento del sector agropecuario. Antes de comenzar propiamente el desarrollo de la normativa, es importante mencionar y reconocer que el gobierno ha iniciado una serie de acciones para promover el acceso al crédito, como parte de las líneas de acción de estrategias para la seguridad alimentaria, así como también para la reactivación económica, especialmente en el sector agropecuario. Es así como recientemente el gobierno ha impulsado el Plan Maestro de Despegue Agropecuario. Este plan considera tres ejes fundamentales. El primero hace referencia a la soberanía alimentaria, el segundo al rescate al café y el tercero a una ruralización. Dentro de este plan también se contemplan 11 subplanes y dentro de uno de ellos hace referencia a una reingeniería de la banca estatal para favorecer el sector agropecuario. En este caso, como iniciativa de gobierno y de las instituciones relacionadas, se impulsó y se definió una mesa de trabajo técnica desde el año pasado con el objetivo de conocer las necesidades en términos de regulación financiera de la banca estatal para el sector agropecuario. Esta mesa fue de mucha importancia debido a que pudimos conocer de primera mano estas necesidades y trabajar de la mano con las entidades relacionadas para poder determinar y definir lo que ahora el Comité de Normas aprobó recientemente, que se conoce como normas técnicas para la evaluación y clasificación de los créditos agropecuarios y constituir las reservas de saneamiento NRP 26, que son las que voy a desarrollar a continuación. Las generalidades de esta norma, en primer lugar, el objeto fundamental de la norma es regular la evaluación y clasificación de los créditos agropecuarios según la calidad de los deudores y exigir la constitución de reservas mínimas de saneamiento en función de su nivel de riesgo. Los sujetos a que los aplique esta norma son todas aquellas entidades que otorgan crédito a financiar actividades agropecuarias y que son supervisadas por la Superintendencia del Sistema Financiero. Mencionar que dentro de estas entidades incluye tanto las de carácter estatal como las de carácter privado. De manera específica, las operaciones que regula esta normativa son todas aquellas que implican una interacción en términos de activos de riesgo crediticio. Me refiero específicamente a préstamos, descuentos, pagos por cuenta ajena, intereses y otros productos por cobrar, así como cuentas por cobrar, otros créditos no clasificados, operaciones de arrendamiento financiero y créditos contingentes. Asimismo, desembolsos al beneficiario o al afianzado, préstamos vencidos provenientes de fianzas honradas y, para el caso de las sociedades de garantía recíproca, el monto avalado, afianzado o garantizado por ellas debe estar neto de refianzamiento. Ya conocimos las operaciones que regula esta norma, ahora voy a detallar las actividades que regula esta norma. Como mencioné, esa norma es específicamente para el sector agropecuario. Esa norma reconoce que el sector agropecuario tiene condiciones diferentes por su naturaleza económica,
Por lo tanto, esta norma recoge todas estas condiciones específicas y muy particulares de ese sector para dar respuesta a sus necesidades en términos de regulación financiera. Las actividades que regula se definen como agricultura. Esto hace referencia a todo cultivo en el suelo, a créditos obtenidos para usarlos ya sea para consumo o para uso industrial. Comprende el almacenaje, conservación y transporte de productos. Por ejemplo, acá se considera el cultivo del cafeto, el cultivo de algodón, cultivo de caña de azúcar, cultivo de maíz para consumo y cultivo de frijol, entre muchos otros. La ganadería se entiende como la procreación, alimentación, cuido y engorde y transporte de animales domésticos como el ganado bovino, porcino y equino con el objeto de obtener ya sea su leche o su carne. La avicultura hace referencia a la crianza y engorde de aves de corral y el transporte de animales domésticos como ganado, a la crianza y engorde de aves de corral, el sacrificio de las mismas, empaque de carnes y huevos. La silvicultura y extracción de madera, que hace referencia a la adquisición de semillas, especies forestales y plantación. La pesca y captura, que se refiere a la producción de criaderos de peces, crustáceos y moluscos, y además otras especies marinas de aguas continentales, su preparación, conservación, envasado y transporte. La apicultura incluye la cría de abejas y la explotación de miel y cera. Otros servicios agropecuarios que acá pueden ser prestados ya sea por personas naturales o personas jurídicas que prestan servicios como veterinarios, destrucción de plagas, servicios de fertilización o alquiler de algún tipo de maquinaria relacionada al sector agrícola. Y también la cunicultura, que esto es la crianza y engorde de conejos, el sacrificio de los mismos, empaque de carne y transporte por cuenta al productor. Así también se hace una categoría de otros en donde puede entrar todo lo que se relaciona con el sector que no está detallado anteriormente. También es importante mencionarles que en términos para evaluación y clasificación de estos créditos se agruparán en créditos para empresas. Ustedes saben de que dentro del sistema financiero existen 3 destinos principales: consumo, vivienda y empresa. Por lo tanto, en este caso, el sector agropecuario se va a clasificar como empresa, pero con las condiciones específicas para este sector que la normativa establece. Así como en el caso de vivienda y consumo, se establece que las entidades deben tener o reportar a sus mayores deudores, en el caso de la norma agropecuaria también se establece, ¿verdad?, que las entidades deberán evaluar mensualmente a los mayores deudores agropecuarios de acuerdo con la participación de cartera de créditos en el patrimonio de la entidad. Mencionar que esta es una condición diferente a lo que contempla la normativa NSB 022. En este caso, de los créditos agropecuarios se está haciendo una diferenciación en torno a la participación que tiene la cartera de créditos agropecuarios dentro del patrimonio de la entidad. Y dependiendo de este porcentaje será el tipo de reporte que debe realizar. Por ejemplo, si esta participación es mayor al 50%, la entidad deberá reportar a sus 50 mayores deudores agropecuarios. Si la participación está comprendida entre el 25 y el 50%, deberá presentar la evaluación solamente de los 10 mayores deudores agropecuarios. Y si la participación es menor al 25%, no deberá presentar dicha evaluación. También mencionar y aclarar que si esta evaluación ya está comprendida en el requerimiento que solicita las NSB 022, este reporte no deberá presentarse. El objetivo no es, con esta norma, duplicar acciones, más bien es eficientizar los procesos y es por ello que este reporte, si ya se incluye en los que se presentan en las NSB 022, no tienen que elaborarlo. Por ejemplo, en el caso que una entidad se ubique en el literal B y los deudores ya están reportados en la NSB 022, no deberá presentar el reporte correspondiente a las NRP 26. Eso aplica para los mayores deudores agropecuarios, pero la entidad del resto de deudores agropecuarios deberán ser evaluados conforme a la periodicidad establecida en sus propias políticas, la cual no debe ser mayor a un año. La entidad también deberá evaluar y clasificar a los deudores en el momento en que se determine el deterioro en la capacidad de pago y en las condiciones financieras del deudor. Respecto a la constitución del expediente,
Como se hace con los otros destinos de vivienda y consumo, también en el caso del crédito agropecuario, cada deudor deberá tener un expediente que contenga todos los documentos legales y financieros relacionados con la solicitud, análisis, aprobación y seguimiento de acuerdo con lo siguiente. Importante este aspecto. Para créditos agropecuarios menores a $350,000, será cada entidad la que establecerá en sus políticas internas la documentación a exigir. Pero si el crédito es superior a este monto, mayor o igual a 350,000, es el literal B, se tiene que cumplir al menos con la información detallada en el anexo 2. El anexo 2 no se presenta acá, pero hace referencia al contenido mínimo que tiene que tener este expediente para créditos arriba de $350,000, así como el cumplimiento de las respectivas políticas internas en cuanto a los créditos agropecuarios. Algunos ejemplos de algunos documentos que incluye este anexo 2 puede ser la solicitud del crédito, el contrato del crédito, estudio de viabilidad crediticia, estados financieros, análisis del ciclo productivo e información financiera del codeudor si aplica. Mencionar también de que para analizar la situación financiera del deudor, este anexo también considera algunos indicadores financieros. Entre estos puedo mencionar utilidad operacional entre ventas, utilidad neta entre ventas, utilidad neta entre activo total, como algunos de los indicadores. También comentarles que este anexo número 2 es diferente al NSB 022, precisamente porque se está evaluando a un deudor que pertenece al sector agropecuario y sabemos que son condiciones diferentes. Por lo tanto, tiene un detalle diferente y un contenido diferente al que ustedes conocen a través de la NSB 022. Asimismo, en el literal C, para los créditos a los que hace referencia la ley especial para facilitar el acceso al crédito, se aplican los requisitos de información establecidos con dicha ley. Recordemos que esta ley, conocida también como la ley LEFAC, establece unos requisitos bastante expeditos, unos requisitos simplificados y que considera 4 sectores productivos. Dentro de esos 4 sectores productivos se encuentra el sector agropecuario y por lo tanto esta norma también recoge lo ahí establecido. En el caso del tratamiento de las garantías en créditos agropecuarios, de manera general se presenta esta tabla en donde se detalla el tipo de garantía y el porcentaje a considerar. Como ustedes pueden observar, en el caso de los depósitos en efectivo, se deberá considerar un 100%, los depósitos a plazo debidamente pignorados 100%, certificados de depósitos monetarios debidamente pignorados y que hayan sido abiertos en bancos locales o en bancos extranjeros de primera línea o bancos cooperativos o sociedad de ahorro y crédito supervisados por la superintendencia, también se considera un 100%, así también avales fianzas de bancos locales o bancos extranjeros de primera línea, avales fianzas por fondos de garantía administrados por el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandesal, 100%, así como las prendas sobre valores de renta fija emitidos en el país o en el exterior con alto grado de liquidez y que cuenten con una clasificación internacional de grado de inversión serán considerados con un 100%. Así también las garantías de fideicomisos, donde el fiduciario sea el Banco de Desarrollo de la República de El Salvador, Bandensal, previa notificación a la superintendencia, contarán con un 100%. En el caso de los bonos de prenda emitidos por almacenes generales de depósitos fiscalizados por la superintendencia, se contará un 70%. En el caso de las primeras hipotecas sobre bienes inmuebles debidamente inscritas, sin embargo, para aquellas garantías con anotación preventiva y documentación suficiente para su inscripción, se les concede un plazo máximo de 6 meses para concluir el trámite de inscripción a partir de la fecha del otorgamiento de la garantía. En este caso, se hace una diferenciación por el rango de categoría y se establece un porcentaje de la categoría A2 a la categoría C2 de un 70% y de la categoría D1 a la D2 un 60% y finalmente la categoría E un 50%. Ahora bien, en el caso de esta normativa se ha considerado el uso de un seguro agropecuario. Esto es algo nuevo, es algo que ha sido también requerido por las principales entidades que otorgan crédito al sector agropecuario y es que ahora, con esta normativa, si el crédito se encuentra cubierto con seguro agropecuario y este ha sido cedido a la entidad, podrá descontarse de las reservas de saneamiento el 10%.
En el caso que se comprobaran pérdidas por desastres naturales no previsibles por el deudor, se le concederá un periodo de hasta 30 días calendario para notificar esta situación a la entidad y a la aseguradora sin afectar su calificación de riesgo. Cumpliéndose este proceso de notificación a la aseguradora, no se le deberá de constituir reservas de saneamiento en el plazo que dure el proceso de liquidación del siniestro por parte de la aseguradora, independiente de los días mora que se lleven transcurridos. Si, por ejemplo, el seguro no cubre el 100% del crédito, entonces la entidad deberá nada más constituir reservas por ese diferencial que no contiene cobertura. Mencionarles que actualmente existen algunos seguros agropecuarios en el mercado que están teniendo cobertura en terremotos, sequías o exceso de lluvias. Entonces, eso es una herramienta muy importante, muy valiosa y novedosa, ¿verdad? En donde las entidades ya con seguro agropecuario podrían descontarse el 10% de la reserva, y esto es un incentivo también para promover el crédito al sector agropecuario. En el caso de la categoría de riesgo y días mora, las entidades deberán evaluar al deudor, su comportamiento y capacidad de pago, determinando el porcentaje que se presume podría perderse o no recuperarse. Mencionar que los criterios para clasificar a los deudores con crédito agropecuario menores a $350,000 deberán ser establecidos en las políticas de la entidad, pero no podrán diferir en los criterios del anexo 3. Podrán diferir en los criterios del anexo 3, pero no en el caso de los días de morosidad que mostraré a continuación. Ustedes observan esa tabla en donde se presenta la clasificación, la categoría, los días mora y el porcentaje de reserva de saneamiento correspondiente. En este caso, para créditos normales categoría A1, se considera días mora de hasta 14 días y no se constituye reserva, el porcentaje es 0%. En el caso de la categoría 2, hasta 30 días mora, con un porcentaje de reserva del 1%. Los créditos subnormales que se establecen en la categoría B, hasta 60 días mora con el 5% de constitución de reserva, categoría C1 y C2 con 90 y 120 días, a la que les corresponde el 15% y el 25%. En el caso de la categoría D1, hasta 150 días mora con un porcentaje de 50% de constitución, categoría D2 hasta 180 días y que le corresponde un porcentaje del 75%. Finalmente, en la categoría E, donde se establecen los créditos irrecuperables con un conteo de días mora arriba de 180 días, en donde se le estaría constituyendo el 100% de la reserva de saneamiento. Para el caso del sector agropecuario se establece también una diferenciación en el anexo 3, y es que se han hecho algunas consideraciones especiales para el sector, precisamente por su naturaleza y su funcionamiento. En este caso, voy a mencionar únicamente las partes del anexo 3 en donde se hace una diferenciación para el caso del sector agropecuario y se refiere al subtítulo Comportamiento de pagos y documentación conforme a políticas. En este caso, para la categoría A1 y la categoría A2, la fuente de repago podrá no estar plenamente identificada siempre que haya sido afectado por fenómenos climatológicos adversos, ataques de plaga y o enfermedad fuera de lo normal según la experiencia de la entidad y su política interna. En el caso del apartado que se conoce como situación financiera y capacidad de pago, para el caso de las categorías A1 y A2, en el tema de indicadores de rentabilidad, se tomará en cuenta las afectaciones económicas y financieras que puedan tener las condiciones climatológicas. Asimismo, para la categoría A1, A2 y B, en el análisis del flujo de caja operacional, se evaluará adicionalmente las condiciones climatológicas, entre otros, que puedan afectar dichos flujos de caja. Y en el caso de la categoría D1 y D2, si existe rentabilidad negativa, acá se cambia, ¿verdad?, de al menos 3 de los últimos 4 periodos con pérdidas acumuladas al 50% o más del capital. Como ustedes pueden observar, se está incorporando un factor exógeno vinculado fundamentalmente a hechos climatológicos, a sucesos climatológicos que se salen de las manos del deudor y que por tanto afectan de manera importante su comportamiento de pagos y que anteriormente no se estaba considerando.
También esa normativa incluye un reconocimiento al crédito agropecuario otorgado a las micro y pequeñas empresas. Esto es algo novedoso, y es que dependiendo la participación que tenga la entidad en el otorgamiento de créditos otorgados a las MIPES, así podrá reconocerse un descuento en la constitución de reserva de saneamiento. Por ejemplo, si una entidad dentro de su cartera total agropecuaria concede el 25% a MIPES, esta entidad de manera trimestral podrá descontarse un 2.5% del total de las reservas de saneamiento que tendría que descontarse. Entonces, en este caso, entre más sea la participación de las MIPES dentro de la cartera total de la entidad, mayor será el porcentaje que podrá descontarse de la reserva de constitución. Como ustedes observan, eso es un incentivo importante para fomentar el acceso al crédito y el otorgamiento del financiamiento para las micro y pequeñas empresas. Asimismo, ¿verdad? Si un descuento es el otorgamiento a las MIPES, pero también la entidad podrá descontarse a un porcentaje adicional, siempre y cuando demuestre un crecimiento en su cartera de crédito vigente. Si la entidad durante el trimestre reporta incrementos positivos, ¿verdad? Quiere decir un porcentaje que puede ir desde el 0.001% a más, podrá descontarse del cuadro que mostré anteriormente un 2.5% adicional a ese descuento de manera trimestral. De manera general, puede decirse entonces que la entidad podría descontarse de las reservas de saneamiento del sector agropecuario desde un 2.5% hasta un 12.5% en el trimestre. A continuación voy a presentar dos ejemplos para que puedan observar cómo funciona esta mecánica. En el ejemplo 1, ustedes observan una reserva de saneamiento del sector agropecuario de $1,000. Esto es una estimación. En este caso, en la entidad, el peso de las MIPES en la cartera total de crédito es del 35.4%, por lo tanto, el porcentaje de descuento número 1 es del 5%, de acuerdo a la tabla presentada en la lámina anterior, y esta entidad creció un 1.2% en el trimestre, por lo tanto, se hace merecedora del descuento adicional del 2.5%. En este caso, la entidad podrá descontarse de manera trimestral un 7.5%. Podemos observar la fórmula del lado derecho y ustedes observan que estos $1,000 se les estaría descontando el 7.5% y la entidad ya no constituiría estos $1,000, sino que únicamente constituiría $925. En el ejemplo número 2, colocamos una entidad que tiene participación de las MIPES dentro del total de su cartera de crédito agropecuario, pero no creció durante el trimestre, por lo tanto, no tiene derecho al segundo descuento. Por eso ustedes observan ahí un 0%. En este caso, la entidad únicamente se hace el descuento respecto al porcentaje de las MIPES en el total, y ustedes observan los mismos $1,000 de reserva, ahora nada más se les aplica un 5% de descuento y esa entidad solamente estaría constituyendo $950. También, dentro de otras disposiciones reguladas en la normativa, se habla de la consolidación de deudas, y es que en este caso deberán prevalecer los créditos agropecuarios en un porcentaje de al menos el 50% de descuento, de lo contrario deberá aplicar las NCB 022. Asimismo, se consideran factores coyunturales exógenos al deudor en términos de no afectar la calificación de riesgo del deudor. En el caso de las reestructuraciones o refinanciamientos, si el deudor demuestra que su afectación o su incumplimiento de pagos está relacionada a alguna condición climatológica, no verá afectado su categoría de riesgo. Asimismo, para la reclasificación de créditos reestructurados o refinanciados, se establecen criterios diferenciados para el caso de los créditos agropecuarios. En este caso, siempre se dejan 6 meses para créditos de inversión para poder mejorar su categoría de riesgo,
3 meses de crédito destinados a capital de trabajo y que cancele al menos un 2% del capital. Esto es una modificación respecto a las NCB 022, ya que se ha disminuido este porcentaje de cancelación respecto al principal. También mencionar de manera final que existe un pronunciamiento, ¿verdad? Que el pronunciamiento de la Junta Directiva sobre la suficiencia de reservas de saneamiento podrá se realice de acuerdo a la NCB 022 y que si ya lo realizan por medio de esta normativa pueden realizar únicamente un pronunciamiento para no duplicar acciones. Es así como, ¿verdad? Con esta normativa se espera que las entidades financieras ofrezcan más y mejores condiciones de crédito para el sector agropecuario y al mismo tiempo es un incentivo para ofrecer créditos a los pequeños y medianas empresas del sector agropecuario. Muchas gracias por su atención y pasamos a la sección de preguntas. Muchas gracias por su presentación, Dania. En este caso vamos a empezar a realizarles las diferentes preguntas que han llegado de nuestros asistentes. La primera pregunta que tenemos: ¿esta norma aplicará para todos los créditos agropecuarios? Sí, efectivamente esa norma aplicará a todos los créditos agropecuarios. Será la norma específica para este sector. Otra pregunta que nos ha llegado es: ¿qué pasará con la NCB-022? Sí, la NCB 022 ahora se utilizará, ¿verdad?, para los otros destinos de créditos, vivienda y consumo. Eso se mantiene de manera normal. Únicamente para el crédito agropecuario es que se va a utilizar la NRP 26. Otra pregunta que nos ha llegado es: ¿los créditos agropecuarios tendrán su propia clasificación en los sistemas? ¿Cómo se van a registrar? Sí, esta es una muy buena pregunta, ¿verdad? Es una pregunta que hemos tenido bastantes consultas al respecto y es que los créditos agropecuarios se marcarán dentro de los sistemas como créditos para empresas, con las condiciones que determina esta norma. El reconocimiento en las reservas de saneamiento aplicará aún cuando no hay reportado incrementos en la cartera de créditos. Sí, efectivamente. Como mencioné, hay dos tipos de descuentos. El primero tiene que ver con la participación de las MIPES en el total de la cartera de crédito agropecuario. Si la entidad tiene alguna participación, por mínima que sea, podrá hacerse el descuento. En el segundo caso, el segundo tipo de descuento que hace referencia al crecimiento de la cartera de créditos vigente, si la entidad en ese trimestre no creció, no podrá hacer uso de este segundo descuento, pero sí del primero, siempre y cuando mantenga una participación de las MIPES en el total de su cartera de crédito agropecuario. Otra pregunta que nos ha llegado es con respecto al reporte de los mayores deudores: si los agropecuarios no están dentro de los de la NCB-022, ¿se deben realizar dos envíos? Efectivamente, se deben enviar dos reportes, uno por los créditos regulados por las NCB 022 y otro por los créditos agropecuarios, considerando lo regulado en las NRP 26 y recordando, ¿verdad?, que dependerá también de la participación que tengan los créditos agropecuarios como porcentaje de su patrimonio total de la entidad. ¿Se mantienen los criterios de segmentación de la micro y pequeña empresa aplicables al sector agropecuario si el crédito ha presentado mora por más de 14 días en los últimos 12 meses? ¿Se podrá clasificar en A1, dado que el anexo 3 menciona que si se da lo anterior, no se puede clasificar en esta categoría? Los créditos con mora de hasta 14 días en los últimos 12 meses se clasifican como A1. Si presenta una mora mayor de 14 días, hasta 30 días, por ejemplo, se clasificará en categoría A2. Otra consulta que tenemos es:
Se mantienen los criterios de segmentación de la micro y pequeña empresa aplicables al sector agropecuario. Las normas NRP 26 establecen los conceptos. Sí, efectivamente, las NRP 26 retoman los conceptos de microempresa y pequeña empresa, haciendo referencia a que una microempresa es aquella persona natural o jurídica que opera en el mercado produciendo y comercializando bienes o servicios por riesgo propio con un nivel de venta brutas anuales de hasta $100,000 y hasta 10 trabajadores remunerados. Y en el caso de la pequeña empresa, se considera persona natural o jurídica que opera en el mercado produciendo y comercializando bienes o servicios a través de una unidad organizativa con un nivel de ventas brutas anuales de hasta $1 millón y hasta 50 trabajadores remunerados. Cuando mencionan descuentos, ¿este aplica a todas las reservas de la cartera o solo a las reservas del sector agropecuario? El descuento aplica a las reservas que se calculan de la cartera de crédito agropecuario. Es decir, si la reserva de saneamiento de su cartera total agropecuaria es de 1,000, a esos 1,000 es lo que usted le va a aplicar el descuento, no a toda la cartera, sino únicamente a la cartera de crédito agropecuario. La última pregunta que nos ha llegado es, ¿cuánto tiempo va a durar el reconocimiento? El reconocimiento se calcula de manera trimestral, es decir, si usted en el trimestre creció y tiene una participación promedio de las MIPES de un 10%, por ejemplo, ese cálculo usted lo va a poder descontarse el siguiente trimestre. Y así progresivamente, ¿verdad? Usted va a estar cada trimestre calculando y evaluando si es apto para aplicar los 2 descuentos o solamente uno, pero cada descuento le va a durar un trimestre y así sucesivamente. Mencionar también que ustedes observan de que en el caso de la participación de las MIPES, este es un descuento casi seguro, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes tengan participación de las MIPES dentro de su cartera agropecuaria. Y el segundo descuento tiene que ver con el funcionamiento, ¿verdad? Y con el crecimiento de la cartera que tenga la entidad. Muchas gracias, Dania, por las diferentes respuestas que ha dado a las inquietudes de nuestros asistentes. Agradecemos también a todos nuestros asistentes a este webinar y también los invitamos a estar al pendiente de los próximos webinars que va a estar desarrollando el Banco Central de Reserva y les deseamos un feliz día a todos y todas.